10:36. Vamos a cambiar de tema. Durante las últimas semanas se ha registrado una fuerte alza en el ingreso de migrantes indocumentados en la frontera norte del país. ¿Cómo está la situación en la región de Antofagasta? Lo vamos a conversar con el gobernador de la zona, Ricardo Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Muy buenos días, Fresia. Hola, un gran saludo. Y muy buenos días, Sebastián. Acá estamos bastante preocupados porque estamos en una situación de una crisis migratoria que está generando harta inseguridad también para el resto de la población. Sí, hasta hoy eso le iba a preguntar para comenzar la conversación, gobernador, ¿cómo es la situación hoy, ¿no? Han sido semanas más críticas los últimos días, en particular en este día lunes, ¿la situación se mantiene igual? Así es, lo que estamos viendo nosotros en casi todas las fronteras de la zona norte, tenemos una migración que está realmente descontrolada, tenemos muchos flujos de personas que están entrando por muchos pasos que no están habilitados, puesto que el gobierno central no ha enviado señales correctas. Desde nuestra perspectiva, el gobierno ha intentado criminalizar mucho la situación de migración y eso ha generado que tenemos muchas personas indocumentadas pasando por lugares ilegales y que terminan finalmente aglomerándose en los distintos terminales de buses y generando una gran aglomeración con personas que no sabemos si vienen con PCR, si vienen contagiados y que pueden generar un foco de contagios posterior para el resto de la población. Sí, gobernador, en ese sentido, ¿cuál es el principal problema por el que usted cree que se está produciendo este punto y este mayor ingreso de personas indocumentadas? ¿A qué lo atribuye? Yo creo que la postura del gobierno de ir generando estas visas consulares han generado una suerte de situación de menoscabo, desconfianza de las personas que están migrando. Se supone que los tratados internacionales y la ley que se promulgó establecía una migración segura, que podríamos ir sabiendo quién ingresaba en la frontera, quién estaba. Pero esta política disonante del gobierno de invitar a protegerse, de ir a Venezuela, invitar a las personas que pudieran migrar a nuestro país y después de empezar a deportar, lo que ha generado es un efecto de desconfianza de mucha gente que no sabe si hace el tratamiento normal, legal, o si más bien trata con estos carros de tratas de personas ingresar de una manera ilegal. A nosotros nos parece que tenemos que asumir un componente humanitario, que tenemos que entender la migración de una perspectiva humanitaria. Aquí están llegando familias que están pidiendo refugio, tenemos que tomarlos en la frontera, tomarles PCR, lograr saber hacia dónde se dirigen y tratar de encauzar esta migración. Ir aprovechando la migración también para un elemento de desarrollo de la nación. Aquí este gobierno no ve el capital humano que está ingresando, no está viendo cómo atender a las familias en un sentido humanitario. Ha sido la sociedad civil, ha sido organizaciones sociales las que han estado apoyando a los migrantes, pero el Estado ha estado ausente. Y eso es lo que nos preocupa. Sí, ¿usted ha podido conversar esto, por ejemplo, con el delegado presidencial para saber qué es lo que piensa el Ejecutivo, en definitiva, sobre este tema? Sin duda, nosotros, fuimos la primera autoridad que llegó al lugar donde estaban los migrantes, conversamos cuál es la situación que estaba pasando, hemos hecho articulaciones con la Seremía de Salud para poder tomar PCR rápidamente, hemos hecho articulaciones con el jefe de defensa, como estamos en zona de catástrofe, y también le hemos planteado al delegado presidencial. Nosotros le pedimos que elaborara algunos proyectos de emergencia que pudiéramos nosotros financiar desde el gobierno regional. Creemos que lo que hay que hacer es activar algunos albergues en la frontera donde le tomemos PCR a las personas, donde podamos brindarle acogida, protección para los niños, cientos de niños en la frontera con hielo, con frío, que están ahí a la intemperie, y ofrecer un traslado humanitario para que se puedan reagrupar con las familias. Nos parece que esa es la medida, porque así podríamos saber exactamente quiénes están ingresando, podríamos saber cuáles son los niveles de contagio que tienen y podríamos ir catastrando y vigilando en un puente seguro cómo van ellos trabajando. Lo que no hay hoy día. Gobernador, le iba a preguntar, ¿sí? Cuando le consultaba respecto a las situaciones, porque en el terminal de Antofagasta hace algunos días se registró mucha congestión, incluso con niños ahí que tenían que pasar la noche. ¿Qué ha pasado desde esos días hasta hoy respecto a entregar en residencia, entiendo, porque igual si es que se le lograba hacer algún examen para comprobar que no estuviesen contagiados de coronavirus, eso es otro, pero dar en algún techo
hecho en estos días donde la situación climática también es compleja, sobre todo para para los niños? Lo que hemos hecho nosotros, hemos gestionado ya con el terminal de buses, hay un sector donde hemos ido logrando que las familias con niños puedan estar bajo techo. Hay muchos migrantes que están en la intemperie en estacionamiento del terminal y eso debiéramos lograr controlarlo. Yo he hablado con el jefe de defensa, hay un hospital de campaña que tenemos nosotros que está al lado de un gran gimnasio y ofrecer también ese gimnasio como una suerte de albergue para que podamos mantener a la población migrante con seguridad y también ir tomando el PCR y también ir viendo aquellos que tenemos que aislar, que hagan la aislación en las residencias definitivas. Ahí el delegado ha estado presentando algunos proyectos para poder apoyarle. ¿Se ha podido catastrar cuántas personas hay y han llegado, si ha aumentado esa cantidad? No tenemos un catastro oficial por parte del Estado, puesto que, como te digo recién, el que ha faltado es el Estado. Lo que sí tenemos es información de la OIM y de ACNUR, que ellos nos están hablando alrededor de un paso más o menos diario de 500 personas. Ricardo, en ese sentido, respecto a estos flujos, ¿usted cree que esto es permanente o es una situación transitoria? Se lo pregunto por el balance que hacía Álvaro del Olio también desde el punto de vista de la mirada que tiene el gobierno sobre este tema, viendo un cambio en los flujos migratorios hacia nuestro país. Quizás la situación de la región es distinta. Me gustaría saber cómo lo ve usted. Nosotros nos hemos reunido los gobernadores de la zona norte y por eso le hemos pedido al ministro del Interior y hemos pedido una reunión con el ministro de Defensa, porque tenemos una mirada muy distinta. O sea, cuando tú ves que la situación política en Haití está nuevamente en caos, cuando tú ves que aún siguen las conversaciones en Venezuela, pero no se resuelve, cuando tú ves que cambió la situación política en Perú y gran parte del flujo que estaba en Perú empieza a bajar hacia Chile, nosotros creemos que esto no es algo transitorio, esto es algo permanente y algo que se va a recrudecer mucho más ahora que va a mejorar las condiciones climáticas. Por eso mismo es que debiéramos tener una mirada para anticiparnos y que esto no sea una respuesta, sino que tengamos un plan efectivamente de atender la migración, atenderla con un enfoque humanitario, pero por sobre todo para proteger a la población chilena que ha logrado ir controlando este virus. A nosotros lo que nos interesa es que haya una mirada prospectiva, que no sea solamente respuesta a la situación que se está dando. No compartimos la mirada del ministro. Pero ahora, y respecto a la situación actual, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O esperar trabajar en conjunto con el gobierno central a través del delegado presidencial? Se lo pregunto porque el año pasado pasó algo muy similar en Colchane, que se ha seguido repitiendo, ¿no? Pero después comenzó a aumentar en algunas zonas del norte del país. Entonces, ¿qué pasa con esas personas cuando su estadía se comienza a extender en nuestro país? Lo que pasa es que ahí la política migratoria debería ser mucho más certera en este enfoque humanitario. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Que hemos aumentado el uso de visas consulares, que ha hecho que las personas migrantes entren en una situación de desconfianza y no legalicen su situación, o estén continuamente pidiendo visas de protegido y esta respuesta demora años en llegar. Ese actuar inoperante del Estado, que no ha sabido regular la migración, es lo que nos tiene en esta situación, porque lo que hoy en día tenemos mucho ilegal. Lo que hay que tratar de hacer es que la migración sea legal, que sepamos quiénes están llegando, a dónde están llegando, cómo podemos controlarles y cuál es el aporte que puedan hacer ellos al país. Y bueno, si hay personas que tienen prontuario, tienen dificultades, poder identificarlas. Pero hoy en día, con las políticas que se han tomado hasta ahora, lo que se ha hecho es aumentar la migración ilegal. Y en ese descontrol es donde se puede afectar al resto de la población. Bien, gobernador, gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Que tenga buen día.